El sol de la pampa bonaerense era un martillo inclemente sobre la tierra agrietada de Chascomús. Un viento seco y caliente abofeteaba el rostro, arrastrando un olor extraño que se adhería a la garganta. No era el hedor de la basura ni el de un animal muerto en la banquina, era algo más profundo, más personal, un aroma que se deslizaba por la nariz y se anidaba en el estómago con una promesa de podredumbre. A la vera de un camino rural desolado, un sedán gris permanecía mudo, como una lápida con ruedas. Cuando finalmente la tapa del baúl fue forzada y se abrió con un quejido metálico, el aire pareció quebrarse en 1000 pedazos y todos los presentes se quedaron petrificados. Adentro, el cuerpo de una mujer que alguna vez fue respetada, amada y llamada mamá, ahora yacía rígido, desfigurado, sin nombre. Y lo que más golpeaba la conciencia eran los susurros que de inmediato comenzaron a serpentear entre los curiosos, que el culpable quizás no era un extraño, quizás era alguien a quien ella alguna vez abrazó como un hermano, alguien a quien rescató de los abismos de la vida. La mañana se arrastraba con pereza sobre los campos de Chascomús. La fina neblina que solía acampar sobre las copas de los eucaliptos acababa de ser desterrada por el sol cuando don Carlos, un hombre de campo de mediana edad con un gastado sombrero de gaucho y la espalda curtida por el sol, caminaba de regreso de revisar el alambrado. El camino de tierra que conectaba los potreros con la ruta provincial siempre estaba desierto a esa hora. Solo el sonido de sus botas, el canto de los chingolos y el ritmo de su propia respiración competían con la quietud del aire. A lo lejos, un perro cimarrón, flaco y desconfiado, ladraba sin convicción hacia un sedán gris estacionado torpemente sobre el pasto seco. El auto no era una vista nueva. El primer día, don Carlos supuso que era alguien de la ciudad que se había perdido y había dejado el coche para pasar la noche en algún lado. El segundo día, todavía no le dio importancia. El tercero, sus ojos viejos notaron una capa de polvo más gruesa sobre la luneta trasera. El cuarto, un enjambre de moscas revoloteaba insistentemente alrededor del paragolpes. Y al quinto día, justo cuando el sol se alzaba y derramaba su calor afilado sobre la tierra, una ráfaga de viento desde la dirección del coche trajo algo que lo hizo detenerse en seco. El olor le golpeó la nariz como una mano áspera. Tenía el amargor del hierro, una pestilencia dulzona y una acidez que lo obligó a tragar saliva. Don Carlos se detuvo, se quitó el sombrero y cerró los ojos por un instante, intentando ahuyentar el presentimiento que lo invadía. Odiaba el olor de la muerte. Se acercó con pasos cautelosos. La pintura gris del auto reflejaba el sol, lastimándole los ojos. Las ventanillas estaban cerradas herméticamente. No había huellas de manos recientes en el polvo. Un neumático se hundía ligeramente en la tierra, una señal de que el vehículo no se había movido en varios días. De la rendija del baúl, una corriente de aire tibio que transportaba el hedor nauseabundo escapaba cada vez que el viento presionaba la carrocería. Retrocedió 2 pasos y llamó a 2 peones que recién salían de un campo vecino. Se acercaron, cubriéndose la nariz con el borde de sus remeras. 3 hombres de campo rodearon el coche, frío como una piedra. Nadie se atrevía a tocarlo. En el pueblo, la gente podía bromear sobre la luz mala o el pomberito, pero cuando el aire traía un olor de más allá del velo del mundo, todas las lenguas enmudecían. Uno de los jóvenes sacó su celular, temblando mientras filmaba desde lejos. Luego, llamó al destacamento policial del pueblo. La noticia se extendió más rápido que el viento. Las mujeres abrazaron a sus hijos y atrancaron las tranqueras de sus casas. Los hombres se congregaron bajo la sombra de un ombú, hablando en voz baja. El pequeño camino de acceso al lugar fue bloqueado con una moto estacionada de través. El sargento del destacamento llegó, con el ceño fruncido, mirando alternativamente el coche y el cielo, como si sopesara el tiempo detenido. Hizo una llamada a la comisaría de La Plata. Su llamada fue breve, sus frases entrecortadas por un nerviosismo que intentaba ocultar tras una voz falsamente firme. Poco después, una camioneta de la policía local llegó sin sirena. 2 oficiales descendieron y colocaron una cinta de peligro improvisada. Le pidieron a la creciente multitud de curiosos que se mantuviera a distancia. En esta época de sequía,
El olor se propagaba fácilmente y las cabezas se mareaban con rapidez. Un oficial se acercó, se agachó y observó la delgada línea entre la tapa del baúl y el paragolpes. Se humedeció los labios, se irguió y sacó una pequeña libreta para tomar notas. El otro llamó a la DDI de La Plata, informando del posible hallazgo de un cadáver en un baúl. El tiempo en el campo se mueve de otra manera. 5 minutos se sintieron como una larga y pesada mañana. Cuando el móvil de la policía científica llegó, trayendo consigo cintas policiales adecuadas y maletines de herramientas, los ojos de todos se clavaron en un solo punto. El comisario Alejandro Romero bajó del vehículo con ropa de civil. Su rostro era sereno, como una piedra de río pulida por innumerables corrientes. Asintió a los paisanos, no como un saludo, sino como una petición de silencio. Los peritos comenzaron a trabajar con los pasos que habían memorizado mejor que sus oraciones: foto del ángulo izquierdo, foto del ángulo derecho, distancia de las ruedas al suelo, huellas en el pasto seco. No tenían prisa. En un lugar como este, una mota de polvo podía convertirse en la frase que salvara la verdad. El sol se volvía cada vez más feroz, densificando el aire. Una mujer detrás de la cinta se inclinó para ajustarse el pañuelo en la cabeza, sus labios temblaban mientras rezaba una oración inaudible. El comisario Romero inspeccionó la cabina sin tocar el picaporte. A través del parabrisas, empañado por la humedad interna, vio un tablero ordenado. La palanca de cambios estaba en posición de parking. El freno de mano, levantado. No había cristales rotos, ni marcas de forcejeo. El coche parecía listo para ser usado en cualquier momento, excepto por el olor que declaraba lo contrario. Cerca de la rueda trasera, había una huella de zapato borrosa, ligeramente arqueada, como el paso de alguien que cargaba un peso. La huella se interrumpía en dirección al baúl. Mientras el equipo técnico preparaba una lona para recoger cualquier posible evidencia que cayera al abrirlo, el tiempo contuvo de nuevo la respiración. El comisario Romero miró brevemente a los vecinos y luego hizo una señal. 2 técnicos con guantes de látex y barbijos gruesos se movieron. Una ganzúa especial se deslizó en la cerradura del baúl. Un pequeño clic sonó desproporcionadamente fuerte en el silencio del mediodía, como un guijarro cayendo en un pozo profundo. El baúl se levantó lentamente. El aire caliente del interior se precipitó hacia afuera, trayendo consigo un hedor que hizo que varias personas apartaran la vista. Detrás de una tela sucia que cubría el cuerpo de forma descuidada, asomó un brazo amoratado. Dedos con uñas prolijas pero rotas en las puntas, y una muñeca con un reloj de pulsera cuyo cristal estaba rajado. Un joven vomitó en el pasto. Las mujeres se taparon la boca con sus pañuelos. Algunas lloraban en voz baja. Don Carlos, que estaba más cerca, se quitó el sombrero y agachó la cabeza profundamente, como si ofreciera un último respeto a alguien a quien no conocía. El equipo forense que llegó poco después desde el hospital local tomó el control. Fotografiaron cada ángulo. Levantaron la tela con la delicadeza que el procedimiento indicaba, ni un ápice más brusco de lo necesario. El cuerpo de la mujer yacía en una posición que solo se puede alcanzar cuando la vida se ha ido muy lejos. Su cuello mostraba una sombra oscura y alargada, como una línea trazada por una mano cruel. La alfombra azul del baúl estaba manchada, ennegrecida en varios puntos. Había una pequeña bolsa de plástico con cabellos enredados. Un pañuelo con manchas parduzcas, ya secas. El comisario Romero no dijo mucho. Solo miró fijamente el reloj roto en la muñeca, y luego indicó a un técnico que guardara todo en bolsas de evidencia. Un miembro del equipo se agachó y señaló una hebra de tela negra enganchada en una uña. Todo fue anotado. Todo fue numerado. Todo fue repetido en voz alta para que los testigos escucharan que la ley, aquí, debía ser tan clara como el sol que les quemaba la cabeza. A los vecinos, el comisario Romero les dijo en voz baja pero firme que el lugar permanecería aislado hasta que el proceso concluyera. Que ningún celular debía cruzar la cinta. Que cualquier grabación que ya se hubiera hecho, por favor, entregaran una copia para la investigación.
La gente asintió. Algunos bajaron sus teléfonos. Otros se secaron los ojos. En el campo, el respeto por la muerte y el respeto por la autoridad caminan por el mismo sendero. Mientras el cuerpo era colocado en una camilla y cubierto con una sábana blanca y delgada, el viento sopló con tristeza. Debajo de esa tela no había solo un cuerpo. Debajo de esa tela había preguntas esperando respuestas, promesas que exigían ser cumplidas. Y había una ciudad, Buenos Aires, que pronto descubriría que una mujer llamada Isabel Ferreira había perdido su voz de la manera más silenciosa y a la vez más ruidosa posible. Silenciosa porque ya no podía decir nada. Ruidosa porque los susurros saltarían de los cafés de Palermo a las reuniones de consorcio, de los grupos de WhatsApp a los balcones de los edificios, contagiando un miedo y una rabia que no tenían palabras ordenadas. Cuando el furgón de la morgue se puso en marcha, don Carlos permaneció al borde del camino, con el sombrero apretado contra el pecho. No conocía a Isabel, pero conocía muy bien ese olor. Y lo que significaba para una comunidad. Esa noche, la gente cerraría sus puertas más temprano. A los niños se les prohibiría jugar lejos de casa. Y los viejos se sentarían por más tiempo en sus galerías, mirando la tierra roja, hablando de cómo el mundo podía volverse tan malo sin hacer ruido. Sobre la tierra agrietada, las ruedas del auto dejaron una huella que también desaparecería pronto. Pero en el aire, una promesa había sido hecha por aquellos de uniforme: quienquiera que hubiera convertido ese coche en una tumba silenciosa, lo buscarían hasta el final del camino más oscuro. En la sala fría de la morgue del Hospital San Martín de la Plata, el olor a formol se mezclaba de forma penetrante con el aire metálico de la mesa de autopsias. El doctor Di Marco se inclinó, examinando la muñeca de la víctima con una luz potente que encandilaba. En el reloj roto, las agujas se habían detenido a las 8:15. Como si se negaran a avanzar. Mujer, entre 40 y 45 años, altura aproximada 1,6 metros, murmuró para sí. El cuello presenta un surco de ahorcadura con hematomas circulares. No hay heridas de arma blanca, pero los vasos sanguíneos rotos indican una fuerte presión con una soga o un lazo. El comisario Romero estaba de pie a un lado de la sala, con los brazos cruzados. Había visto docenas de casos, pero cada vez que se enfrentaba a un cuerpo sin nombre, algo se le clavaba en el pecho. ¿Alguna marca particular?, preguntó. Di Marco negó con la cabeza, luego señaló la muñeca izquierda de la víctima. Hay una pequeña cicatriz aquí, quizás de una cirugía antigua. En el anular, le falta un anillo. En el cuello, solo la marca de una cadena que alguna vez colgó. Un perito sacó los objetos de una bolsa de plástico, una cartera de mujer rasgada, 2 papeles arrugados y una tarjeta de presentación a medio borrar. Las letras se leían parcialmente: Ferreira Inmobiliaria. Isabel F. Romero la miró fijamente y llamó a su asistente. Revisa todas las agencias inmobiliarias de Capital Federal que tengan a alguien llamado Isabel Ferreira. Ya. Esa noche, las llamadas se sucedieron en la DDI. 2 horas después, los datos aparecieron. Isabel Ferreira. Dueña de una pequeña agencia inmobiliaria en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Se había perdido el contacto con ella hacía 3 días. Su esposo, Javier Ferreira, ya había presentado una denuncia por desaparición, pero aún no había noticias. Tan pronto como la foto de la víctima fue enviada a través del sistema interno, la respuesta volvió rápidamente: identificación positiva. A la mañana siguiente, Javier llegó con los ojos hinchados y el paso pesado. En su mano, apretaba un pañuelo que nunca se secaba. Cuando la sábana blanca fue retirada lentamente, no lloró a gritos, solo agachó la cabeza y susurró, como si hablara con el aire: es mi Isabel. En un rincón de la sala, Lucas, el hijo de ambos, todavía con ropa de la facultad, permanecía rígido, con el rostro pálido y las manos temblorosas metidas en los bolsillos de sus jeans. Romero les dio un momento y luego, con un tono cuidadoso, preguntó: ¿a dónde fue la señora Ferreira la última vez? Javier respiró hondo.
dijo que iba a Chascomús. Tenía un cliente, un chico que trabajó con ella hace tiempo. Le iba a ayudar a vender un terreno. Se llama Mateo. Ese nombre hizo que Romero levantara la cabeza. Escribió rápidamente en su libreta, Mateo Vargas. Por experiencia, sabía que cada nombre pronunciado en medio del dolor era a menudo una llave. Pidió permiso para revisar el celular de Isabel, pero Javier solo pudo mostrarle el último mensaje: voy para Chascomús esta tarde. No me esperen a cenar. Después de eso, el teléfono de Isabel se apagó. Ese mismo día, el equipo de forencia digital logró reactivar la tarjeta SIM encontrada en el asiento del auto. El historial de llamadas mostraba un número que aparecía repetidamente, sin nombre, pero con el prefijo de la zona de Chascomús. Cuando se investigó a través de la compañía telefónica, el número estaba registrado con una identidad falsa y una dirección inexistente. Sin embargo, los datos de las antenas de telefonía celular indicaban que la última señal provenía de los alrededores de la zona rural donde se encontró el coche. El mismo punto. Al atardecer, Romero organizó una breve reunión en su oficina. En una gran pizarra blanca, un mapa de la provincia de Buenos Aires mostraba un alfiler rojo clavado en Chascomús y una línea azul que se curvaba hacia la capital. La víctima salió de Palermo la tarde del día 8. Aparecen las cámaras de una YPF en Chascomús a las 8 HS con un hombre en el asiento del acompañante. Después de eso, desaparece. Señaló una foto ampliada de la captura de vídeo. El rostro del hombre era borroso, cubierto por un barbijo y una gorra, pero su postura alta y delgada era clara. Busquen a todos los que se llamen Mateo en esta zona. Agentes inmobiliarios, gestores, incluso remiseros que suelen llevar clientes de ese rubro. La noche se hizo más profunda, pero el instinto policial de Romero se negaba a descansar. En su escritorio, miró largamente una foto de Isabel. Su sonrisa era cálida, la típica de una mujer trabajadora que sabía cómo abrirse paso en un mundo de hombres. Cerró la carpeta con un golpe seco. Si este tal Mateo es la persona a la que ella ayudó, entonces no estamos lidiando con un simple ladrón, sino con un traidor. Afuera, las luces de La Plata se encendían una por una, marcando el inicio de la cacería. Mientras tanto, en otro lugar, alguien quizás estaba cerrando una valija, borrando sus huellas, sin saber que sus pasos ya habían comenzado a ser rastreados. La tarde siguiente a la reunión en la DDI, el comisario Romero, junto con 2 de sus hombres, volvió al campo. El camino de tierra que llevaba al lugar del hallazgo estaba desierto. Solo el canto de los grillos rebotaba entre los eucaliptos. Donde había estado el coche de Isabel, la cinta policial todavía ondeaba, pero algunos vecinos seguían observando desde la distancia, esperando saber más. Romero caminó de nuevo alrededor de ese punto, esta vez con una mirada que parecía querer desollar cada grano de tierra. Se agachó, tocando la marca del neumático medio hundida en el polvo. «Miren el ángulo», le dijo el sargento Denaro. «Este auto se detuvo por sí mismo, no hay señales de una frenada brusca. Significa que el conductor paró voluntariamente». Denaro asintió. A un costado del camino, Romero encontró una colilla de cigarrillo a medio consumir. Una marca importada, de las que se suelen vender en la ciudad. La colilla fue guardada en una pequeña bolsa de evidencia. «Podría ser un comienzo», murmuró. Mientras tanto, el equipo técnico examinaba los datos de la cámara de la estación de servicio YPF, a 2 kilómetros del lugar. En la grabación ampliada, se veía claramente a Isabel en el asiento del conductor, sonriendo hacia el hombre a su lado. El hombre le entregaba algo, quizás un plano o un documento. Después de eso, el coche se dirigía hacia el camino de tierra. «Ese tiene que ser Mateo», murmuró Romero. Reconocía el lenguaje corporal de alguien que se siente cómodo con la persona que tiene al lado. No era la postura de alguien amenazado. Otro oficial llegó con el análisis de las llamadas telefónicas de los 3 días previos a la muerte de Isabel. El número de Mateo registraba haber recibido 3 transferencias de dinero de la cuenta de Isabel.
Las sumas no eran grandes, pero eran consecutivas. Préstamos personales, pensó Romero, o la forma de Mateo de ganar tiempo antes de estafarla. Al anochecer, visitaron la última pensión donde Mateo había vivido, en las afueras de La Plata. La dueña, una viuda entrada en años que conocía de memoria a todos sus inquilinos, miró la foto que le mostró la policía y lo reconoció al instante. Sí, vivió acá. Un pibe educado, pero raro. A veces llegaba tarde a la noche con carpetas. La última vez que lo vi fue el día 9. Se llevó todas sus cosas. Pensé que se mudaba por trabajo. Romero la miró fijamente. ¿Le dijo a dónde se mudaba? La mujer pensó un momento. Algo de la costa. Mar del Plata, creo. Dijo que tenía un proyecto de unos terrenos cerca de la playa. Ese nombre hizo que Romero sacara rápidamente su celular y ordenara a otro equipo que revisara todas las casas de alquiler y pensiones en esa zona. Después de colgar, observó el patio oscuro de la pensión. En un rincón había un tacho de metal lleno de cenizas. Se acercó, iluminándolo con su linterna. Entre los restos de papeles quemados, encontró un trozo de plástico negro y delgado con el logo de una cámara. Reconoció la forma, una tarjeta de memoria. El borde estaba derretido, pero la mitad seguía intacta. El objeto fue guardado de inmediato en una bolsa antiestática. Si esto es de la cámara del auto de Isabel, quizás podamos saber qué pasó, dijo. En la madrugada, el laboratorio digital de la DDI trabajó a toda velocidad. Del trozo de memoria, solo pudieron recuperar 20 segundos de vídeo. La imagen era temblorosa y oscura, pero lo suficientemente clara como para mostrar la mano de un hombre tirando de algo hacia el asiento trasero. Una mano con una delgada pulsera de metal en la muñeca. Romero amplió el último fotograma. Había un reflejo del rostro de Isabel en el espejo retrovisor. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. Antes de que la imagen se cortara. Ya tenemos suficiente para ir a buscar a Mateo, dijo Romero en voz baja. Su voz era grave pero firme. Sabía que a partir de ese instante, la cacería ya no era una cuestión de pruebas, sino de tiempo. La noche siguiente, el equipo se trasladó a Mar del Plata. Las hileras de pensiones baratas al borde de una avenida principal fueron revisadas una por una. Muchos encargados negaron con la cabeza, otros fingieron no saber nada. Hasta que finalmente, un joven repartidor de delivery dijo, «Hay un flaco alto, medio desgarbado, que me pide viaje seguido. Siempre pide que lo lleve de noche a un cajero automático. Me dijo que se llamaba Mateo, que laburaba con terrenos». Romero se irguió. «¿Cuándo fue la última vez?» «Hace 3 noches». Se bajó al final de un pasillo cerca de Playa Grande. Sin esperar más, se dirigieron allí. En ese pasillo había una hilera de habitaciones estrechas con paredes de madera. Las luces eran tenues. El sonido de las olas se oía a lo lejos. Romero hizo una señal. 2 oficiales se movieron para vigilar la parte trasera. En la habitación número 7, una luz amarillenta y tenue se filtraba por debajo de la puerta. Desde adentro se oyó el ruido de un objeto arrojado, quizás una valija cerrándose apresuradamente. Romero levantó 3 dedos, una cuenta regresiva silenciosa. Su mano empuñaba su pistola. El corazón le latía con fuerza. En un solo movimiento, rápido y coordinado, la puerta fue derribada. El hombre que estaba dentro saltó, intentando escapar por una ventana, pero 2 policías ya lo esperaban afuera. Fue derribado al suelo. Su rostro golpeó la tierra. Las manos fueron esposadas antes de que pudiera gritar. En el suelo de la habitación estaban desparramadas ropas, un pasaporte, 2 celulares y una pequeña bolsa con joyas de mujer. El comisario Romero recogió un reloj de pulsera femenino con el cristal rajado, el reloj de Isabel Ferreira. Romero miró el rostro pálido del hombre. «Vos sos Mateo Vargas». El hombre guardó silencio,
Solo agachó la cabeza. Romero se acercó, su voz era un susurro afilado. Ya lo sabemos todo. No solo le robaste la plata, le robaste la vida a la persona que confió en vos. Mateo cerró los ojos. Sus hombros temblaban. Afuera, las olas golpeaban las rocas con fuerza, como si llamaran a la puerta de una confesión que ya no podía ser pospuesta. La sala de interrogatorios de la DDI era estrecha. Las paredes grises, el olor a café rancio mezclado con sudor. Una luz blanca colgaba del techo, apuntando directamente al rostro de Mateo Vargas, sentado en una silla de metal. Sus manos estaban esposadas sobre la mesa. Tenía los ojos rojos, no por el llanto, sino por el cansancio y el miedo. El comisario Romero se sentó enfrente. Un expediente con fotos e informes de laboratorio se apilaba ante él. Mateo, la voz de Romero era plana. No vinimos a adivinar. Ya sabemos la mayor parte. Ahora solo depende de vos si querés hablar o si dejamos que los hechos hablen por sí solos. Mateo mantuvo la cabeza gacha, en silencio. Detrás de Romero, un monitor mostraba el fragmento de vídeo recuperado de la tarjeta de memoria. La mano con la pulsera de metal arrastrando el cuerpo de Isabel hacia el asiento trasero. La imagen se congeló. Mateo levantó la vista. Su rostro estaba lívido. ¿Ese sos vos?, preguntó Romero en voz baja. La pulsera es la misma que llevás puesta ahora. No hubo respuesta, solo el tintineo de las esposas. Romero presionó el botón de grabar. ¿Conocías a Isabel Ferreira? Mateo respiró hondo. Sí. Era como de mi familia. ¿Y por qué terminó muerta en el baúl de su propio auto? Un largo silencio. El aire en la habitación pareció congelarse. Finalmente, Mateo susurró, porque fui un idiota. Porque la plata me cegó. Romero lo miró fijamente. Contalo desde el principio. Mateo comenzó. Su voz era ronca. Relató su primer encuentro con Isabel 3 años atrás, cuando trabajaba en una inmobiliaria en Buenos Aires. Isabel lo había ayudado, incluso lo rescató cuando lo despidieron por malversar fondos de un cliente. Me dijo que era joven, que todavía podía cambiar. Me ayudó, me dio trabajo, hasta me prestó plata para empezar por mi cuenta, dijo en voz baja. Pero detrás de esa gratitud, Mateo se hundió de nuevo en las apuestas online. Cada mes se endeudaba más, estafando a clientes pequeños, y finalmente se atrevió a pedirle más dinero a Isabel con la excusa de un proyecto de terreno ficticio. Ella empezó a sospechar. Me dijo que la próxima vez quería ver todos los papeles del terreno. Supe que si se enteraba e iba a la policía, yo estaba acabado. El día 8, Mateo citó a Isabel en Chascomús. Le dijo que había un gran comprador que quería ver el campo. Pero no había nadie allí. Ella me creyó. En el auto, charlamos como siempre. Hasta nos reímos. Mateo se detuvo, tragando saliva. Pero cuando paramos al costado del camino, le pedí perdón. Ella no entendía nada. Saqué una soga de nylon de mi bolso. Mi intención era solo asustarla, que me diera tiempo. Pero se resistió. Romero lo miraba sin parpadear. Apreté demasiado fuerte, continuó Mateo, su voz apenas audible. Se desplomó. No se movía. Entré en pánico. Pensé que ya no podía volver atrás. Agachó la cabeza profundamente, sus manos temblaban. Puse su cuerpo en el baúl, lo tapé con mi propia campera. Después tomé su cartera y la plata del asiento trasero. Por un momento pensé en entregarme, pero el miedo fue más grande que el arrepentimiento. Romero abrió el expediente y sacó una foto del reloj roto. Este es el reloj de Isabel. Lo encontramos en tu habitación. Mateo miró el objeto durante un largo rato. Fue un regalo de cumpleaños que le hice yo, hace tiempo, dijo con amargura. Todavía lo usaba. No supe qué hacer.
El zumbido del ventilador en un rincón de la sala era el único sonido. Romero cerró el expediente, mirándolo sin emoción. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Ella te trató como a un hermano. Y vos le pagaste con una soga en el cuello. Mateo se mordió el labio hasta sangrar. No me atreví a mirarle la cara en ese momento. Pero desde esa noche, cada vez que duermo, escucho su voz. Me pregunta por qué fui tan cruel. Romero se levantó e hizo una señal a otro oficial. Anoten todo. Es una confesión oficial. Cuando se llevaban a Mateo, sus pasos se arrastraban por el largo pasillo hacia el calabozo. Vio su propio reflejo en el vidrio de una ventana, un hombre joven con los ojos vacíos, un rostro que ni él mismo reconocía. Afuera, el cielo de La Plata ya estaba oscuro. Romero caminó lentamente hacia el balcón de la comisaría y encendió un cigarrillo. El humo fino se elevó con la brisa. Sabía que el caso estaba casi cerrado en el papel, pero en su corazón no había satisfacción alguna. Solo es cuestión de tiempo, pensó, antes de que cada acto de bondad sea puesto a prueba por la persona en quien más se confía. En una celda fría, Mateo se sentó solo. Las esposas todavía en sus manos. Desde un pequeño ventanuco en lo alto, la luz de la luna caía sobre su rostro. Miró el suelo y susurró para sí mismo: maté a la única persona a la que llamé hermana, y me maté a mí mismo en el mismo instante. 3 meses pasaron desde esa noche. La sequía no había cedido, pero en los tribunales de La Plata, el aire se sentía más denso que el polvo de la calle. En la sala principal de audiencias, los bancos estaban repletos. Vecinos, periodistas y la familia de la víctima habían venido a buscar justicia para un hombre que ahora solo residía en una lápida. En el banquillo de los acusados, Mateo Vargas, con el uniforme naranja de detenido, mantenía la cabeza gacha. Sus manos temblorosas sostenían una carpeta con una carta de disculpa que nunca sería suficiente. El juez, un hombre canoso llamado Horacio Benítez, abrió la sesión con 3 golpes de martillo. Causa número 323. Acusado Mateo Vargas, imputado por homicidio calificado por alevosía y robo. ¿Está lista la fiscalía para presentar sus alegatos? La fiscal, la doctora Ramos, se puso de pie. Su voz era tranquila pero helada. Su señoría, el acusado, de manera consciente, llevó a la víctima, Isabel Ferreira, a un lugar desolado. Preparó una soga de nylon, planeó el asesinato y luego se apoderó de los bienes de la víctima. Esta acción no fue espontánea, sino el resultado de una planificación calculada. La víctima no era su enemiga, sino la persona que lo ayudó y confió en él. Un acto como este no solo quita una vida, sino que destruye el significado mismo de la humanidad. La voz de la fiscal resonó. En el banco de la familia, Lucas Ferreira, el hijo de Isabel, agachó la cabeza. Sus manos apretaban una pequeña foto enmarcada de su madre. A su lado, Javier Ferreira miraba al acusado con una expresión vacía. Ya no había ira en su rostro, solo un agotamiento profundo. La fiscal cerró su expediente. En base a esto, solicitamos la pena de reclusión perpetua para el acusado Mateo Vargas. La sala quedó en un silencio repentino, roto solo por el clic de las cámaras de los periodistas, un sonido que marcaba el tiempo como el tic-tac de un reloj. El juez miró a Mateo. ¿Desea el acusado decir algo en su defensa? Mateo se levantó lentamente. Su voz era ronca, casi inaudible. Su señoría. No pido perdón por mi vida. Solo pido que le digan a la familia de la señora Isabel que lo lamento de verdad. Nunca quise matarla. Solo tuve miedo. Y ese miedo se convirtió en un pecado que no puedo borrar. Desde esa noche, no duermo tranquilo. Veo su rostro cada vez que cierro los ojos. Lucas se encogió aún más, sus hombros temblaban. En el otro lado de la sala, una mujer mayor de Chascomús, la esposa de don Carlos, se secaba una lágrima. Nadie vitoreó, nadie aplaudió. Solo un largo silencio.
El juez golpeó la mesa. Se pasa a un cuarto intermedio de 15 minutos antes de la sentencia. Cuando todos salieron, el comisario Romero permaneció junto a la puerta de la sala, mirando el largo pasillo que una vez recorrió mientras llevaban el cuerpo de Isabel en una camilla. Encendió un cigarrillo, pero lo apagó antes de darle una pitada. La ley puede hacer su trabajo, murmuró, pero la herida de los que quedan nunca sana. 15 minutos después, la sesión se reanudó. El juez Benítez leyó la sentencia con voz firme. Habiendo considerado todas las pruebas y la confesión, este tribunal declara al acusado Mateo Vargas culpable de homicidio calificado por alevosía y robo, y lo condena a la pena de reclusión perpetua. El último golpe del martillo sonó como un trueno. Mateo no gritó, no lloró. Solo cerró los ojos, como si aceptara que cada paso que había dado desde aquel día lo llevaba inevitablemente a ese lugar. Mientras los guardias se lo llevaban, sus pasos vacilaron. Entre la multitud, Lucas se puso de pie y dijo, en voz lo suficientemente alta para ser oído, no solo mataste a mi mamá. Mataste su fe en la gente. Mateo se detuvo por un instante, mirándolo sin atreverse a sostenerle la mirada, y luego volvió a agachar la cabeza. Fuera del edificio, el cielo estaba nublado. El viento traía olor a polvo y a los jazmines del patio del tribunal. Los periodistas corrían a enviar sus noticias, mientras Javier abrazaba a su hijo sin decir una palabra. En ese silencio, ambos sabían que no había victoria, solo un final amargo para la víctima, el victimario y todos los que quedaban. Esa noche, en la casa de la familia en Palermo, se encendió una pequeña vela frente a la foto de una mujer con una sonrisa cálida. Lucas observó la llama que temblaba. Mamá, susurró, ya lo condenaron. Pero sé que no te gustaría ver a nadie sufrir. Solo quiero que descanses en paz. La llama de la vela se balanceó, y luego se irguió de nuevo. Afuera, la primera lluvia de la temporada comenzó a caer lentamente sobre la tierra seca, como si el cielo finalmente llorara por dos almas, una que se fue por confiar, y otra que se perdió por traicionar. 2 semanas después de que se dictara la sentencia, el silencio en la casa de la familia Ferreira seguía siendo denso. Las cortinas permanecían cerradas, y el aroma a incienso y flores todavía flotaba en el aire. En el living, la foto de Isabel en un marco de madera presidía una pequeña mesa, flanqueada por 2 velas a medio consumir. Javier Ferreira estaba sentado en un sillón de mimbre, mirando la foto sin verla. Su rostro ya no tenía lágrimas, pero sus ojos seguían enrojecidos por las noches en vela. Cada mañana, preparaba 2 cafés como siempre, los ponía en la mesa y solo entonces recordaba que ya no había nadie para beber el segundo. Lucas hablaba poco. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, frente a la computadora, releyendo todas las noticias sobre el juicio de su madre. Algunos medios describían la historia de Isabel como la de una víctima de su propia bondad. Esa frase era como un cuchillo en el corazón de Lucas. Una tarde, el comisario Romero llegó sin avisar. Vestía de civil y traía un pequeño ramo de flores blancas. Javier lo recibió con una sonrisa apenas esbozada. No sé si debería agradecerle o estar enojado con la vida, comisario, dijo en voz baja. Obtuvimos justicia, pero perdimos algo que no se puede reemplazar. Romero se sentó y se inclinó respetuosamente ante la foto de Isabel. No vengo como policía, señor Ferreira. Vengo como alguien que aprende de los errores de otros. Este caso me hizo darme cuenta de que a veces la bondad también necesita límites. Lucas bajó las escaleras lentamente. ¿Es verdad que Mateo va a estar preso para siempre?, preguntó con voz plana. Esa es la sentencia, respondió Romero. El proceso es largo. El joven asintió y se sentó en el suelo. No quiero que muera rápido. Quiero que viva y recuerde lo que hizo. Todos los días. Romero miró el rostro joven y endurecido. Sabía que la ira reprimida durante mucho tiempo podía convertirse en veneno. Tenés que seguir adelante, Lucas, le dijo con suavidad. Tu mamá no querría que te quedaras estancado acá.
Ella ya sufrió bastante por dar demasiado. Ahora te toca a vos aprender a cuidar lo que todavía te queda. Esa noche, después de que Romero se fuera, Javier encendió una vela nueva. La pequeña llama tembló. Miró la foto de Isabel durante un largo rato, como si hablara con ella. Antes me quedaba callado cuando te enojabas, porque sabía que eras terca pero de buen corazón. No pensé que el mundo pudiera ser tan cruel. Pero quizás Dios solo quería enseñarme que el amor sin cautela puede terminar en una herida. Afuera, la lluvia caía suavemente. El olor a tierra mojada le recordó a Javier los primeros días de su matrimonio, con Isabel riendo bajo la lluvia, sosteniendo una carpeta de propiedades, su rostro lleno de entusiasmo. Ahora, solo quedaba la sombra. Mientras tanto, en una celda de la cárcel de Seiza, Mateo Vargas estaba sentado, apoyado contra la pared. Estaba más delgado, con el pelo revuelto. En su mano, sostenía una carta que nunca había enviado. Estaba dirigida a Lucas y Javier. No pido que me perdonen, había escrito, porque sé que no lo merezco. Pero cada noche rezo para que a la señora Isabel le den un lugar junto a Dios. Ella fue la única persona que no me vio como un fracasado, y yo maté a la única persona que creyó en mí. Dobló la carta y la guardó bajo la almohada. Desde afuera, el eco lejano de una sirena se coló a través de los barrotes. Mateo miró el trozo de cielo que se veía tras el enrejado y cerró los ojos. En su mente, el rostro de Isabel apareció de nuevo, no el último, sino la sonrisa cálida de la primera vez que lo llamó hermano. Fuera de los muros de la prisión, la vida continuaba. La gente poco a poco fue olvidando la gran noticia, reemplazándola con nuevas historias en la televisión. Pero para la familia Ferreira, cada mañana comenzaba con silencio y cada noche terminaba con una oración. Lucas escribió en su diario: «Mamá, voy a continuar con el trabajo que amabas, pero voy a tener más cuidado al elegir en quién confiar». Cerró el cuaderno y miró por la ventana. En el cielo, la luna creciente subía lentamente. Su luz caía justo sobre la foto de su madre. Una luz serena, como si Isabel todavía lo cuidara desde lejos. La noche se tragó los últimos sonidos de la casa, dejando solo una cosa viva, la lección de que la bondad nunca es un error, pero la confianza sin límites puede ser mortal. Y para aquellos que aún respiraban, la historia de Isabel Ferreira siempre sería un recordatorio: nunca entregues tu corazón entero a alguien que aún no ha demostrado saber cómo cuidarlo. Un mes después de la sentencia, el nombre de Isabel Ferreira volvió a aparecer en la televisión nacional. Un programa de crónicas policiales retransmitió el recorrido del caso, desde el coche abandonado en el camino rural hasta la sala del tribunal. En el estudio, el presentador se preguntaba: ¿es esta una tragedia sobre el amor o sobre la confianza mal depositada? La emisión se viralizó rápidamente, haciendo que mucha gente volviera a hablar de la historia. En Palermo, Lucas lo vio en silencio. Se sentó frente al pequeño televisor del living, sin sonido, solo observando las imágenes de su madre pasar por la pantalla. El retrato de Isabel sonriendo, con la leyenda: la mujer que ayudó y fue traicionada. En el segmento final, el programa mostró un fragmento de una entrevista con el comisario Romero. «Este caso es simple en su ejecución», decía en la pantalla, «pero su impacto es enorme. A veces, la gente buena es asesinada no por sus enemigos, sino por el amor y la confianza mal dirigidos». Lucas apagó el televisor. Tenía los ojos húmedos, pero el rostro firme. Abrió su computadora y escribió un correo electrónico a la redacción del programa. «Gracias por contar la historia de mi madre. Pero, por favor, no vean esto solo como una tragedia. Mi madre no era una víctima débil. Era fuerte, solo que demasiado confiada. Y esa era tanto su fortaleza como su debilidad». Días después, llegó una respuesta. La producción le pidió que asistiera a un episodio de seguimiento para hablar sobre el impacto humano detrás del crimen. Al principio, Lucas se negó, pero luego pensó que quizás esa era su manera de convertir la historia de su madre en una lección para otros. El día de la grabación llegó.
Lucas se sentó en el sillón de invitados con una camisa negra. Las luces del estudio iluminaban su rostro. El presentador abrió la conversación. Lucas, mucha gente dice que tu madre fue una víctima de su propia bondad. ¿Estás de acuerdo? Lucas miró directamente a la cámara. No. Mi madre no fue víctima de la bondad, sino de alguien que abusó de la bondad. Hay una gran diferencia. No debemos dejar de hacer el bien, pero debemos aprender a juzgar quién es digno de recibirlo. El estudio quedó en silencio. El presentador continuó: si Mateo estuviera viendo este programa desde la cárcel, ¿qué te gustaría decirle? Lucas respiró hondo. Ya no lo odio. Pero quiero que sepa que cada vez que me miro al espejo, no solo me veo a mí, sino también el rostro de mi madre que confió en él. Y mientras yo viva, me aseguraré de que no sea recordado solo como un asesino, para que otros aprendan de su error. Después de la emisión del programa, el clip de la entrevista se hizo viral en las redes sociales. Mucha gente comentó: a veces, la bondad necesita la valentía de decir no. Mientras otros recordaban a Isabel como un símbolo de la honestidad derrotada por la codicia. Unas semanas más tarde, Lucas comenzó a trabajar en una pequeña empresa inmobiliaria. Continuó en el campo que su madre había amado, pero de una manera diferente, más cauteloso, menos confiado, siempre revisando cada documento 2 veces. En su escritorio, colocó la foto de Isabel sonriendo bajo el sol, tomada meses antes de la tragedia. Cada tarde, cuando todos los empleados se iban, Lucas era el último en cerrar la oficina. Se quedaba de pie frente a la ventana, observando el atardecer detrás de los edificios de la ciudad. Ya estoy en el lugar que dejaste, Ma, decía en su interior. Voy a seguir acá. Pero esta vez, no voy a dejar que nadie toque esa bondad con malas intenciones. Mientras tanto, en la prisión, Mateo se enteró del programa por un guardia. Se negó a verlo, pero esa noche no pudo dormir. Las palabras de Lucas resonaban en su cabeza. Se sentó, mirando la pared, cerró los ojos y, por primera vez, susurró: lo lamento porque no supe cómo querer a la persona que creyó en mí. El tiempo siguió su curso. El caso de Isabel se fue hundiendo lentamente en los archivos de noticias, pero su huella permaneció en la memoria de muchos. En Chascomús, en el lugar donde se encontró el coche, los vecinos colocaron un pequeño cartel de madera al borde del camino: cuidado al dar tu confianza. No todo el que sonríe es un amigo. Cada vez que alguien pasaba y leía esa frase, quizás no sabían quién era Isabel Ferreira. Pero detrás de esas letras descoloridas había una historia sobre una mujer que murió por confiar demasiado, y sobre un hijo que prometió vivir de una manera más sabia para que la bondad de su madre no muriera en vano. 3 años habían pasado desde la sentencia. Las estaciones cambiaron una y otra vez, pero para las 2 familias unidas por una tragedia, el tiempo nunca sanó del todo. En la casa de Palermo, el recuerdo de Isabel Ferreira seguía vivo en cada rincón. Mientras tanto, detrás de los muros húmedos de la cárcel de Ezeiza, la culpa continuaba siendo una sombra perpetua. Lucas Ferreira ya era un hombre. Había abierto su propia pequeña inmobiliaria, a la que llamó Ferreira Propiedades. El nombre de su madre era su motor y también su herida más profunda. Su oficina era modesta, pero su reputación era conocida por ser limpia y honesta. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, Lucas siempre tocaba el marco de la foto de su madre sobre el escritorio, como pidiendo la bendición de esa sonrisa eterna. Aunque la vida seguía, había noches en las que las pesadillas todavía lo visitaban. En ellas, veía a su madre sentada en el asiento del conductor del sedán gris, mirándolo desde lejos, pero su voz se perdía antes de poder hablar. Se despertaba con la respiración agitada y rezaba, repitiendo la oración que su madre le enseñó de niño. Una tarde, llegó una carta del juzgado. Un papel delgado con un sello rojo notificando que la solicitud de libertad condicional para el recluso Mateo Vargas había sido denegada. Javier, su padre, la leyó sin decir una palabra y se la pasó a su hijo. Lucas miró el papel durante un largo rato, con los ojos vacíos.
Así que al final, todo sigue su curso, dijo en voz baja. Pero en su pecho no había alivio, solo un vacío que flotaba como el aire antes de una tormenta. Días después, un trabajador social de la prisión llamó a la familia. El recluso quería escribir una carta. ¿Estaba la familia dispuesta a recibirla? Javier asintió. Que la mande. 2 días después, llegó un sobre. La letra en el remitente temblaba, como si hubiera sido escrita por una mano débil. Lucas la abrió lentamente. Adentro, solo una hoja con palabras breves. Para la familia de la señora Isabel. No pido perdón. Solo quiero devolver la paz que destruí. 3 años aquí adentro me han enseñado el significado de la pérdida. Cada noche rezo por ella, esperando que Dios me permita irme de este mundo llevando este arrepentimiento, no el odio. Gracias por leer esto. No había firma, solo un punto de tinta debajo de la última frase. ¿Quién sabe si una mancha o una lágrima? Una noche de invierno, la noticia llegó a través de una llamada escueta del servicio penitenciario. Mateo Vargas había muerto en su celda. Un infarto fulminante. La noticia apareció brevemente en los medios. No hubo sensacionalismo, ni grandes titulares, solo un pequeño párrafo en la sección de policiales. El mundo parecía no tener tiempo para una tragedia que ya había pasado. Pero en la casa de los Ferreira, esa mañana fue diferente. Lucas colocó la carta de Mateo en el pequeño altar, junto a la foto de su madre. Javier encendió un incienso y dijo en voz baja: «Se terminó, hijo. Ahora, que él y tu madre descansen en paz». Lucas observó el humo que se elevaba en espiral. Nada se termina de verdad, pa. Pero quizás, por primera vez, el corazón de mamá puede descansar. Esa tarde, Lucas fue solo a la oficina. En la puerta, colgó un pequeño cartel de madera que él mismo había tallado. Las letras eran firmes y simples: la bondad no es debilidad, pero no dejes que nadie abuse de ella. Se quedó mirando la frase durante mucho tiempo, hasta que el sol se puso y la luz de la calle se reflejó en la ventana. Dentro de él ya no había ira, solo una paz que crecía lentamente en el lugar de la vieja herida. Afuera, el viento nocturno de Buenos Aires soplaba suavemente, como si desde lejos una voz suave lo llamara. La voz de una madre que, finalmente, podía volver a sonreír. Porque al final, la luz que ella había dejado en el corazón de su hijo seguía encendida, a pesar de que el mundo se había vuelto oscuro por mucho tiempo. 5 años después de la muerte de Mateo Vargas, el nombre de Isabel Ferreira resurgió, pero esta vez no en las páginas policiales, sino en el boletín de una comunidad de negocios local. Allí se anunciaba el Premio al Emprendedor Inspirador, mención póstuma, Isabel Ferreira. Símbolo de integridad y coraje de la mujer argentina. En el modesto escenario del auditorio de la ciudad, Lucas recibió la placa en nombre de su madre. Detrás de él, una gran foto de Isabel, con un blazer blanco y una sonrisa amable. Cuando el presentador le pidió que diera unas palabras, Lucas respiró hondo. «Mi madre no fue una heroína», dijo con calma. «Solo era una buena persona que creía que la bondad siempre sería devuelta con bondad. Pero el mundo no siempre es así de hermoso. Por una confianza mal depositada, su vida terminó. Y de su muerte, yo aprendí el verdadero significado de la cautela y la sinceridad». La sala quedó en silencio. Algunos asistentes bajaron la cabeza. Otros se secaron una lágrima. Al terminar el acto, una mujer mayor se le acercó. Era una antigua colega de Isabel. «Todavía me acuerdo de ella», dijo con la voz quebrada. «Siempre decía, no tengan miedo de ser honestos, aunque todos los demás elijan el camino fácil». Lucas sonrió. «Sí. Y yo seguiré viviendo con ese mensaje». A partir de ese día, Lucas decidió crear un programa de capacitación gratuito para jóvenes que querían aprender el negocio inmobiliario con principios de honestidad y ética. Llamó al programa Escuela Ferreira. Un lugar donde no solo enseñaba estrategias de venta,
sino que también compartía la historia de su madre, no como una tragedia, sino como una advertencia. Cada sábado por la tarde, en una pequeña sala, Lucas se paraba frente a docenas de jóvenes. Mi madre confió en la persona equivocada, les decía, pero su error no fue querer, sino no saber dónde dejar de confiar. Este mundo es duro, pero no dejen que eso los convierta en malas personas. La bondad debe seguir existiendo, solo que esta vez, con los ojos abiertos. Los participantes escuchaban en silencio. En la pizarra, Lucas escribió una frase en mayúsculas: aprender de las heridas, no para odiar, sino para ser sabios. Al terminar una clase, una joven llamada Rocío se le acercó. Lucas, le dijo con cuidado, usted ya perdonó a esa persona. Lucas se quedó en silencio un momento y luego respondió en voz baja. No sé si ya lo perdoné por completo, pero ya no estoy enojado. Solo quiero dejar de vivir con odio. Porque esa es la mejor manera de honrar a mi madre. Esa noche, Lucas volvió a casa. Abrió un pequeño armario de madera donde guardaba todos los recuerdos de su madre, cuadernos, fotos, incluso la última carta de Mateo. La leyó una vez más y la guardó tranquilamente. Ahora, esa carta ya no le dolía. Solo sentía alivio, como si cerrara el último capítulo de un libro que había estado abierto demasiado tiempo. Afuera, la lluvia caía suavemente. Lucas se paró frente a la ventana, mirando las gotas de agua. Sonrió para sí mismo. En el reflejo del vidrio vio su propio rostro, pero detrás, la sombra suave de una mujer con una sonrisa que una vez lo calmó todo. Mamá, susurró, no dejé que tu bondad muriera en vano. Ahora otros saben cómo vivir con un corazón alerta. Meses después, la Escuela Ferreira comenzó a ser conocida. Varios medios locales escribieron sobre el programa, llamándolo un movimiento moral en un mundo de negocios a menudo manchado por la codicia. Lucas nunca buscó la popularidad, pero cada vez que veía a sus alumnos enfrentar los desafíos con honestidad, sabía que el legado de su madre finalmente vivía de nuevo. No en el dinero, sino en los valores. A fin de año, fue al cementerio. La tumba de Isabel ahora estaba cubierta de fragantes jazmines blancos. Lucas se sentó junto a la lápida y dejó un pequeño ramo. Mamá, he aprendido que perdonar no es olvidar, sino dejar que el amor crezca sin rencor. El viento de la tarde sopló, moviendo las hojas. En el silencio, fue como si Isabel respondiera a través de la brisa que le acariciaba el hombro. Lucas miró el cielo, con los ojos serenos. Sabía que el largo viaje finalmente había llegado a su destino, no la justicia en el papel, sino la paz en el corazón. Y entre la luz del sol que se filtraba por las nubes,